En el libro de Enoc y en la tradición que lo rodea, se revela posteriormente una lectura que muchas personas han venido realizando desde hace siglos, una interpretación que cobra una lógica profunda cuando se aborda el relato como un texto simbólico cargado de significados arquetípicos más que como una crónica literal de eventos históricos. Esta perspectiva invita a explorar las grandes preguntas que surgen del relato del Edén, especialmente en torno al árbol de la sabiduría, y a considerar cómo estos elementos míticos iluminan la condición humana, la relación con lo divino y el propósito último de la existencia, tejiendo un tapiz interpretativo que ha fascinado a teólogos, filósofos y místicos a lo largo de la historia. Una de las interrogantes más persistentes y perturbadoras es por qué Dios colocó el árbol de la sabiduría en medio del jardín, si aparentemente no quería que Adán y Eva lo comieran. En tanto, la Biblia como el libro de Enoc lo presentan al alcance de la mano, en el centro mismo del paraíso, sin esconderlo ni custodiarlo de forma estricta, lo que genera una tensión narrativa que ha dado lugar a tres interpretaciones principales ampliamente discutidas. En primer lugar, se lo entiende como una prueba de libertad genuina. El árbol existe para que haya una elección real, pues sin la posibilidad concreta de desobedecer, no podría existir una obediencia auténtica. De otro modo, los seres humanos serían meros autómatas o criaturas instintivas carentes de responsabilidad moral, y el conocimiento del bien y del mal es precisamente lo que los eleva a la categoría de agentes morales conscientes. Una segunda lectura presente en diversas tradiciones judías y gnósticas ve el Edén como un estado de infancia espiritual. El fruto representa el paso necesario a la adultez, y Dios, en su omnisciencia, ya sabía que lo comerían porque el plan divino implicaba que salieran de la inocencia primordial para enfrentar el mundo complejo y madurar en su relación con la creación. Finalmente, hay una interpretación más oscura que habla de trampa o experimento deliberado. Si Dios es omnisciente, conocía el desenlace de antemano, y al permitir también la presencia de la serpiente, el escenario completo parece diseñado para propiciar la caída, planteando preguntas profundas sobre la soberanía divina y el origen del mal. Otra cuestión fundamental radica en si el árbol debe entenderse de forma literal o simbólica, dado que ningún árbol botánico conocido posee la capacidad de otorgar conocimiento moral simplemente al ser consumido. Desde los primeros padres de la Iglesia, pasando por el judaísmo rabínico y hasta las corrientes gnósticas, se ha privilegiado una lectura alegórica que enriquece enormemente el texto. En este sentido, el árbol de la sabiduría simboliza el conocimiento de la dualidad, la sexualidad, la vergüenza y el surgimiento de la cultura y la civilización, tal como se evidencia en el momento en que Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y experimentan la autoconciencia por primera vez. Por su parte, el árbol de la vida representa la conexión directa e ininterrumpida con Dios, la inmortalidad y un estado de existencia sin muerte ni decadencia. Comer el fruto, entonces, equivale a tomar la decisión existencial de separarse de la dependencia infantil y hacerse cargo de la propia identidad, asumiendo las consecuencias de esa autonomía. El propio Enoc refuerza esta dimensión simbólica al describir el árbol con rasgos exagerados y arquetípicos, altura comparable a la de un abeto, hojas semejantes a las del algarrobo, fruto como racimos de uvas y un perfume que se extiende a gran distancia, detalles que evocan más un símbolo mítico que una descripción botánica realista. La figura de la serpiente
Introduce además una capa adicional de complejidad teológica, llevando a cuestionarse si existía alguna forma de confabulación entre ella y Dios. En el Génesis, la serpiente aparece de manera abrupta, sin mayor explicación de su origen, mientras que en Enoc y otros textos apócrifos, figuras como Samael o Lucifer, junto con los vigilantes, son quienes descienden para enseñar a la humanidad conocimientos prohibidos, tales como la metalurgia, la cosmética, la magia, la astrología y, en esencia, el despertar de la sabiduría. Esta idea alcanza su máxima expresión en la teología gnóstica, donde el dios del Edén es visto como un demiurgo inferior que desea mantener a los humanos en un estado de ignorancia infantil dentro de su jardín cerrado. En contraste, la serpiente, o Lucifer, actúa como portador de la chispa divina de la sabiduría, liberando a la humanidad aunque al precio del dolor, la muerte y el trabajo arduo. La visión tradicional judía y cristiana rechaza tajantemente cualquier confabulación, afirmando que Dios no se alía con el mal y que la serpiente actúa por pura rebeldía, mintiendo y seduciendo por iniciativa propia. Sin embargo, el texto bíblico deja sin resolver interrogantes como el origen de la serpiente o la razón por la que se le permitió entrar al paraíso, alimentando siglos de debate teológico. Tanto el Génesis como el libro de Enoc están escritos en un lenguaje claramente mítico, repleto de números simbólicos, árboles que encarnan verdades profundas, ángeles que descienden a la tierra y viajes celestiales extraordinarios, lo cual indica que no pretenden ser un reporte periodístico factual, sino una narrativa que transmite verdades eternas a través de imágenes poderosas. En su dimensión simbólica, el relato narra el tránsito del ser humano desde una inocencia casi animal hacia la conciencia plena. Con ella llegan la vergüenza, la distinción entre bien y mal, la responsabilidad moral, el sufrimiento y la mortalidad, pero también la capacidad de elegir libremente y de aspirar a la vida eterna, representada por el otro árbol. En Enoc este arco se completa de manera magistral, pues al final de los tiempos, los justos sí podrán comer del árbol de la vida, sugiriendo que primero debe venir el conocimiento doloroso y la experiencia del exilio, y solo después la restauración plena y la inmortalidad. Esta lectura, que ve el Edén como un experimento humano deliberado, resulta coherente con la omnisciencia y omnipotencia divinas, y ha sido explorada por numerosos teólogos y filósofos a lo largo de la historia. La gran diferencia entre las tradiciones radica en la intención que se atribuye a este diseño. Para la interpretación tradicional se trató de una prueba que la humanidad falló, mientras que en las lecturas gnósticas y simbólicas más amplias representa el inicio necesario para que el ser humano despierte, madure y emprenda el camino de regreso hacia lo divino, enriqueciendo así nuestra comprensión de la caída no como mera tragedia, sino como etapa indispensable en el gran drama de la redención. En las tradiciones místicas más profundas, lo que se revela a continuación es precisamente cómo muchas corrientes espirituales contemplan el Edén no como un episodio histórico localizado, sino desde la perspectiva de la conciencia infinita, sin forma, y cómo esa misma conciencia retorna a verse y a reconocerse en su eternidad e infinitud primordial. Tanto el Génesis como el libro de Enoc dejan de ser meras narraciones sobre dos personas en un jardín idílico para convertirse en un mapa simbólico exquisitamente elaborado de la conciencia, experimentándose a sí misma a través de las diversas etapas de su manifestación. Un viaje cósmico que va desde la unidad indiferenciada hasta la fragmentación aparente y, finalmente, hasta el recuerdo luminoso de su verdadera naturaleza.
Esta lectura trasciende lo literal y abre un horizonte donde cada elemento del relato, árboles, serpiente, expulsión y restauración, funciona como un espejo a través del cual lo absoluto se contempla en su propia expresión finita, permitiendo que el ser humano reconozca en su propia historia el drama eterno de la divinidad desplegándose. Al principio, la conciencia sin forma entra en la forma y se manifiesta como una inocencia primordial, tal como se describe en el estado edénico anterior al fruto. Antes eran como animales, no sabían que estaban desnudos. En ese momento inicial, la conciencia existe en un estado puro de unidad indivisa, sin separación entre sujeto y objeto, sin distinción entre bien y mal, sin la noción de un yo confrontado a un otro. Solo hay puro ser, una presencia inocente y completa que fluye en armonía con todo lo creado. Ese Edén anterior al despertar representa la conciencia en su estado latente de infinitud, donde todavía no ha surgido la autoconciencia reflexiva ni la experiencia de la limitación, configurando un paraíso que no es un lugar geográfico, sino un modo de ser en el que la totalidad permanece indivisa y en paz eterna. El momento pivotal llega con el árbol de la sabiduría, que simboliza el despertar al dualismo y la decisión misma de la conciencia de conocerse a través del contraste. Al comer del fruto, la conciencia infinita elige experimentar la fragmentación. De repente surgen la vergüenza, la percepción del cuerpo, la sensación de desnudez, la distinción entre bien y mal, el miedo, la culpa, el trabajo arduo y la conciencia de la muerte. Este acto resulta doloroso precisamente porque es la primera vez que lo ilimitado se percibe a sí mismo como limitado, encerrado en una forma humana frágil y temporal. Lejos de ser un error o un accidente cósmico, la serpiente encarna el impulso interno de la propia conciencia que susurra «Conócete», el catalizador necesario para que lo uno se explore en la multiplicidad, iniciando así el gran juego de la manifestación, donde la unidad se disfraza de separación para poder contemplarse desde nuevos ángulos. La expulsión del jardín representa entonces el olvido profundo de la eternidad. Una vez fuera del Edén, la conciencia se identifica completamente con la forma, creyendo que solo es el cuerpo, el dolor, el tiempo lineal y las limitaciones materiales. Olvida su identidad más vasta como árbol de la vida y comienza a buscar afuera, en el mundo de las formas, lo que en realidad nunca perdió dentro de sí. Esta identificación exclusiva con lo finito genera el sufrimiento característico de la existencia humana, pero también activa el anhelo que impulsa el retorno. En el libro de Enoc, el árbol de la vida se concede solo después del gran juicio, exclusivamente a aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Traducido al lenguaje de la conciencia, esto significa que cuando la conciencia ha atravesado plenamente el conocimiento dual, el sufrimiento y la responsabilidad moral, y finalmente recuerda quién es en verdad, entonces puede volver a comer de sí misma. La restauración no consiste en que Dios otorgue algo nuevo desde afuera, sino en el reconocimiento interno de que la eternidad nunca se ausentó. Siempre fuiste eso, siempre fuiste la vida misma. En este esquema, Dios no es una entidad antropomórfica separada, sino la conciencia sin nombre que lo sustenta todo. Es quien pone el escenario completo, coloca el árbol, permite la serpiente y autoriza la caída no por crueldad, sino porque la única manera en que lo infinito puede conocerse es desplegándose en lo finito. Necesita el dolor para apreciar la paz, la separación para valorar la unión, el tiempo para saborear la eternidad. Todo el drama edénico es, pues,
la misma conciencia desplegando un gran teatro cósmico para verse y reconocerse en lo físico, y cuando al final cae el telón, se revela que nunca dejó de ser la infinitud sin forma, el fundamento silencioso donde reside la verdadera y perdurable paz. Esta revelación unifica profundas corrientes espirituales. Enoch, los gnósticos, los cabalistas, los sufíes y la tradición del Advaita Vedanta expresan, con palabras y símbolos distintos, el mismo viaje arquetípico de la conciencia: unidad primordial, separación y conocimiento dual, sufrimiento y experiencia, recuerdo luminoso, restauración a la unidad, pero ahora de manera consciente y despierta. Por eso, el final no consiste en regresar a una inocencia animal inconsciente, sino en volver a ser Dios, o mejor dicho, en encarnar plenamente la conciencia eterna e infinita, pero esta vez sabiéndolo con claridad meridiana. El conocimiento doloroso del principio se transforma, mediante el recorrido, en la puerta hacia la restauración definitiva, que no es otra cosa que el regreso jubilosa a la propia eternidad, ahora enriquecida por la travesía a través de las formas y el reconocimiento gozoso de que nunca se estuvo realmente separado de ella. Bye.